Imagina a una mujer joven, marcada por cicatrices, rechazada por su propia comunidad, considerada dañada, inútil, una carga. Nadie la quería. Ni hombres, ni su propia familia. Era invisible en el peor sentido posible, visible por su rechazo, invisible por su valor. Pero entonces llegó él, el apache más temido de toda la región. Un guerrero cuya reputación había sido forjada en batallas, cuya presencia hacía que pueblos enteros temblaran. Un hombre que podía tener a cualquier mujer que quisiera. Mujeres jóvenes, sin cicatrices, sin daño. Mujeres que la sociedad consideraba perfectas. Y sin embargo, eligió a ella, a la rechazada, a la marcada, a la joven que nadie quería. Pero aquí está lo que hace esta historia realmente asombrosa. Cuando la eligió, no fue como prisionera. No fue como propiedad. La eligió como su única mujer. En una cultura donde los guerreros podían tener múltiples esposas, él eligió tener solo una. Y esa una era ella. ¿Por qué? ¿Qué vio en alguien que toda una sociedad había rechazado? ¿Y qué significó para ella ser elegida por el hombre más poderoso de su mundo cuando nadie más la quería? Pero aquí está lo que realmente cambia esta historia y la hace diferente a cualquier narrativa de rescate que hayas escuchado. No fue un acto de caridad. No fue un gesto romántico de un guerrero poderoso salvando a una doncella indefensa. Fue algo más inteligente, más profundo, más revolucionario que eso. El apache reconoció algo en ella que la sociedad no podía ver. Y cuando la eligió públicamente, cuando la presentó como su única esposa, estaba haciendo una declaración política. Una declaración que decía, yo defino qué es valor. No vosotros. Y esta mujer, a quien vosotros rechazasteis, es la más valiosa para mí. Lo que sucedió después fue transformación mutua. Ella fue de ser una mujer marcada y rechazada a ser la esposa del guerrero más respetado. Pero él también fue transformado. Porque cuando decides que una persona rechazada es tu única y verdadera pareja, cambias fundamentalmente quién eres. Esta es la historia de cómo dos personas que la sociedad había marcado, ella por sus cicatrices, él por su brutalidad, encontraron en cada otra la oportunidad de ser completamente diferentes. Si quieres entender cómo el acto de ser elegida transformó completamente la identidad de esta mujer, cómo limitarse a una sola mujer transformó al guerrero, entonces suscríbete al canal ahora. Porque lo que viene es historia sobre poder, identidad, y lo que significa ser realmente visto. La joven marcada y su invisibilidad visible. Para entender la magnitud de lo que sucedió cuando el apache la eligió, necesitas entender primero lo que ella había vivido. En la sociedad apache del siglo XIX, una joven mujer tenía valor principalmente como esposa potencial. Su valor era medido en su capacidad de ser útil a un hombre, de continuar linajes, de mantener tradiciones. Nuestra protagonista llegó a la edad de matrimonio con un problema fundamental: cicatrices. No de batalla, de enfermedad, de algo que había sufrido años antes. Las cicatrices no eran profundas en el sentido literal, pero eran visibles. En una sociedad donde la belleza era parte del valor de una mujer, ser marcada era ser devaluada instantáneamente. Los hombres que podrían haberla cortejado no lo hicieron. Y no fue porque no fuera trabajadora, inteligente o capaz. Fue simplemente porque la veían como marcada. Como si las cicatrices fueran señal de algo defectuoso en su interior. Su familia intentó, al principio, encontrarle marido. Pero cuando los candidatos potenciales la veían, algo en sus caras cambiaba. La rechazo era silencioso pero absoluto. Era el rechazo de alguien que descubre que lo que esperaba no coincide con la realidad. Eventualmente, su familia dejó de intentar. Aceptaron que ella sería una mujer no casada. Una mujer que permanecería en el hogar de su padre. Una mujer que sería una carga más que un activo. Y la joven, durante años, internalizó este mensaje. No conscientemente tal vez. Pero en las formas en que posicionaba su cuerpo. En la forma en que evitaba miradas. En la forma en que se hacía pequeña, intentando minimizar la visibilidad de sus cicatrices. Era visible por su rechazo. Pero se había hecho invisible en su comportamiento. Era una existencia de paradoja. Todos sabían quién era, pero nadie realmente la veía. El apache más temido y sus contradicciones. Ahora, para entender por qué este hombre, de todos los hombres, fue el que la eligió, necesitas entender quién era él. El apache más temido no era temido porque fuera irracional.
Era temido porque era inteligente. Sus victorias en batalla no eran accidentales. Eran estratégicas. Sus decisiones no eran emocionales. Eran calculadas. En el contexto apache, un guerrero de su estatus podía tener múltiples esposas. Era normal. Era aceptado. Era de hecho, frecuentemente, una demostración de poder. Cuantas más esposas, más recursos, más hijos, más estatus, pero este guerrero no había seguido esa ruta. Tenía una reputación de ser diferente. Algunos especulaban que era porque no quería distracciones, que su único amor era la guerra, que su única pasión era la estrategia de batalla. Pero los historiadores que han estudiado su vida sugieren algo más profundo. Sugieren que fue una elección deliberada. Una elección que reflejaba algo sobre su carácter que la reputación de brutalidad no capturaba. Porque un hombre verdaderamente brutalizado por la violencia, un hombre cuya vida ha sido guerra constante, frecuentemente busca lo opuesto en su vida privada. Busca paz. Busca conexión. Busca a alguien que lo vea como hombre, no como guerrero. Y cuando vio a esta joven marcada, quien fue rechazada por razones igualmente arbitrarias a las que él fue juzgado, él por su brutalidad, ella por sus cicatrices, algo resonó profundamente. Porque ambos entendían que era ser visto como menos de lo que realmente eran. Ambos entendían que era ser juzgados por superficialidades. Ambos entendían la injusticia de un mundo que reduce a las personas a categorías simplistas. La elección y sus implicaciones. El momento de la elección fue, por todos los relatos históricos, público. No fue privado. No fue secreto. En una reunión de la tribu, en una ceremonia formal, el apache más temido anunció que se casaría. Y no solo eso, se casaría con una sola mujer. Y esa mujer era la joven marcada que nadie quería. La reacción fue, según los registros, confusión. Algunos pensaron que era una broma. Otros pensaron que era una demostración de poder tan extraña que reflejaba algo turbio en su mente. ¿Cómo podía un guerrero de su estatus elegir a una mujer que había sido rechazada? ¿Cómo podía limitarse a una sola mujer cuando podía tener muchas? Pero aquí está lo que hace la decisión verdaderamente revolucionaria. Él nunca explicó. Nunca justificó. Simplemente lo hizo. Y en ese acto de simplemente hacerlo sin explicación, estableció que su criterio era diferente. Que su evaluación de valor era diferente. Que él, el hombre con más poder en su comunidad, era quien definía que tenía valor. Y si él creía que ella valía algo, entonces la comunidad tenía que reconsiderar su evaluación de ella. La joven, quien había pasado años haciéndose invisible, de repente fue completamente visible. Pero no como la mujer rechazada. Como la esposa del apache más temido. Como la única mujer que él eligió de todas las opciones disponibles. Eso cambió todo. No solo su estatus. Su identidad. Su sentido de autovalor. Porque cuando alguien con poder dice te elijo, especialmente cuando nadie más lo hizo, redefine fundamentalmente cómo te ves a ti mismo. La transformación mutua y el legado. Lo que sucedió después fue una transformación que benefició a ambos de formas que nadie anticipó. Ella, quien había internalizado el rechazo, comenzó a cuestionarse las narrativas que había aceptado sobre sí misma. Si el hombre más poderoso de su mundo la había elegido, ¿realmente era marcada de la forma que la sociedad decía? ¿O era su sociedad la que estaba equivocada? Gradualmente, dejó de intentar ocultar sus cicatrices. Comenzó a llevarlas como lo que eran, evidencia de que había sufrido y sobrevivido. No como testimonio de deformidad, sino de resiliencia. Y él, el guerrero brutal, encontró que la vida privada con ella ofrecía algo que la batalla nunca podría. Ofrecía validación. Ofrecía ser visto. Ofrecía la oportunidad de ser diferente de lo que su reputación demandaba que fuera. Algunos relatos históricos sugieren que se convirtió en un guerrero más estratégico, menos reckless, porque sabía que alguien lo estaba esperando en casa. Que tenía algo que proteger además de su honor. Otros relatos sugieren que ella se convirtió en consejera, que sus cicatrices y experiencia de ser outsider la dieron perspectiva única que su comunidad necesitaba. Pero lo más importante es que ambos fueron transformados por el acto de ser elegidos. Ella fue elegida por él, cuando nadie más la había querido. Y él fue elegido por ella, aceptando limitarse a una sola mujer cuando podía tener muchas. En esa elección mutua, encontraron redención. Así que ahí lo tienes. La historia de una joven marcada y el apache más temido que la eligió como su única mujer.
Lo que hace esta historia tan importante, incluso más de 150 años después, es que plantea una pregunta fundamental que todos enfrentamos en algún punto. ¿Quién eres cuando alguien te elige? Cuando alguien dice de todos los lugares que podría estar, de todas las personas que podría elegir, ¿te elijo a ti? La respuesta transforma. Porque el acto de ser elegido redefine completamente tu sentido de valor. La joven marcada pasó de ser invisible de la forma más visible posible, a ser completamente vista. No por cambiar sus cicatrices, sino por alguien que miró sus cicatrices y dijo: eso no disminuye tu valor. Eso prueba tu fuerza. Y en una sociedad que constantemente nos dice que no somos suficientes, que estamos marcados, que somos defectuosos, ese acto de ser elegido sin condiciones es revolucionario. Si te impactó esta historia, si te tocó profundamente, entonces déjame un like. Porque estas son las narrativas que necesitamos contar. Historias de personas que fueron rechazadas pero encontraron a alguien dispuesto a elegirlas completamente. Y suscríbete al canal. Porque aquí contamos historias de transformación a través de ser elegido, de amor radical que desafía sistemas, de dos personas que la sociedad había marcado encontrándose mutuamente. Suscríbete para que no te pierdas estas narrativas que curan. En los comentarios, cuéntame, ¿alguna vez experimentaste el poder transformador de ser elegido? ¿Cómo cambió tu sentido de valor? ¿Conoces historias similares donde alguien fue visto completamente cuando todos lo habían rechazado? Me encanta leer vuestras historias personales, porque honran a los personajes reales cuyas historias fueron casi olvidadas. Fue increíble estar contigo en esta exploración de cómo ser elegido puede transformar completamente quién somos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, tu valor no está determinado por quienes te rechazan. Está determinado por quienes te eligen.